imaginas despertar dentro de un ataúd, atrapado en la oscuridad, sin aire, sin espacio, y con la certeza de que nadie te escucha? Aunque parezca una pesadilla sacada de una película de terror, lo que estás a punto de escuchar ocurrió realmente. Son relatos documentados por testigos y expertos de su época, casos que revelan lo frágil que era la línea entre la vida y la muerte. Bienvenido a Lema Terror. Este video no es apto para todo público. Escúchalo con atención y no mires atrás. Hay historias de mujeres muertas que, tras ser desenterradas, se observa que dieron a luz a niños en el féretro, cuerpos que aparecían con los dedos comidos y con las mortajas arrancadas, adentelladas. Para los hombres de aquella época, todo se debía a casos de vampirismo o a milagros de carácter apocalíptico, y las siguientes son algunas de las que se puede saber con certeza que ocurrieron. Enterrados vivos. Mary Best tenía 17 años cuando contrajo el cólera en la India. Siempre sola desde que su adoptiva madre salió del país unos meses antes, Mary sufrió horas de agonizante dolor de estómago y enfermedad. Su pulso era cada vez más débil, hasta que, por fin, el médico la declaró muerta. Fue enterrada en el panteón de su familia adoptiva unas horas más tarde, en el cementerio francés de Calcuta. Era el año 1871. Y las víctimas del cólera eran enterradas en general muy poco después de la muerte, para evitar que los gérmenes pudieran expandirse. Además, con el calor tropical de la India, un entierro rápido era tanto más necesario. Nadie cuestionó el entierro apresurado de Mary. Pero 10 años más tarde, cuando se abrió la tumba para enterrar el cuerpo del recién fallecido tío adoptivo de Mary, el enterrador y su ayudante presenciaron un espectáculo horrible. La tapa del ataúd de Mary, que había sido clavado, estaba en el suelo. El esqueleto de la niña estaba mitad dentro, mitad fuera del ataúd, y el lado derecho de su cráneo tenía una gran fractura. Los dedos de su mano derecha se inclinaban como si se aferraran a algo, tal vez su garganta, y sus ropas estaban rotas. Mary, al parecer, no estaba muerta cuando fue metida en el ataúd, simplemente estaba inconsciente. Fue enterrada viva. Las víctimas del cólera caían con frecuencia en coma, y en este estado habían enterrado a Mary. Unas horas o días más tarde se despertó sin saber dónde estaba. El terror absoluto que tuvo que soportar, sus gritos inútiles en busca de ayuda, apenas pueden ser imaginados. Entonces, dándose cuenta de que no estaba siendo escuchada, trató desesperadamente de empujar la tapa del ataúd hacia arriba. Con el esfuerzo de todos los músculos, finalmente consiguió abrirlo. Tal vez el esfuerzo fue tan grande que cayó hacia adelante, por agotamiento o desmayo, y se golpeó la cabeza en la repisa de piedra, muriendo al instante. Lo más probable, sin embargo, es que al verse en la oscuridad del panteón, Mary se volvió loca de terror, desgarró su ropa, trató de estrangularse y luego se golpeó la cabeza y murió. El ser enterrado vivo en la época victoriana. Y antes no era tan inusual como uno podría imaginar. Hasta bien entrado el siglo XX, los métodos de determinación de la muerte estaban lejos de ser seguros. Se utilizaban métodos como la aplicación de pan caliente en las plantas de los pies, picar con agujas distintas zonas de la piel, la prueba de la uña, que consistía en colocar una vela o fósforo bajo los dedos, verter astringentes en el estómago por medio de una bomba estomacal,
colocar sanguijuelas cerca del ano del difunto o tenazas en los pezones para propinar sacudidas eléctricas, verter agua hirviendo en un brazo, clavar una larga aguja en el corazón o quemar las sienes con un hierro al rojo vivo. Tan disparatadas ideas mantenían la misma finalidad: averiguar el verdadero estado del presunto cadáver. Algunas personas estaban tan aterrorizadas ante la idea de despertar en un ataúd que exigían en sus testamentos que se tomaran medidas después de su muerte. Tales como cortar su garganta o ser atravesados por una estaca en el corazón, para prevenir este horrible destino, o ser decapitadas. Casi a salvo. Tal vez los casos más preocupantes son aquellos en los que las víctimas llegaron a estar muy cerca de ser salvadas, y no lo fueron por el temor o la incompetencia de los vivos que podían haber cambiado su destino. En 1887, en Francia, un joven era trasladado allí a la tumba cuando los enterradores oyeron unos golpes dentro del ataúd. Temerosos de crear el pánico entre los dolientes, no dijeron nada y se procedió a la inhumación. Pero a medida que la tierra caía sobre el ataúd, todos escucharon los golpes. En lugar de quitar la tapa, esperaron a que llegara el alcalde. Cuando por fin llegó y quitaron la tapa del ataúd, descubrieron en el interior que el hombre había muerto de asfixia. Hubo otros casos de entierros de personas vivas en los que se esperó la llegada de las autoridades antes de abrir el ataúd, solo para descubrir que su ocupante había muerto minutos antes. Tan solo con ver los cuerpos, quedaba claro que habían sido enterrados vivos. Los cuerpos de las víctimas retorcidos, las uñas arrancadas de los dedos de pies y manos, y la expresión de horror absoluto en sus rostros daban a entender sin lugar a dudas que habían tratado de liberarse. En 1851, Virginia MacDonald, una chica que vivía en Nueva York, fue enterrada después de caer enferma, a pesar de la insistencia de su madre en que su hija no estaba muerta. La familia trató de tranquilizar a la mujer histérica, pero fue en vano, por lo que un tiempo después accedieron a desenterrar el cuerpo. Encontraron a la chica fallecida acostada de lado, con las manos medio comidas. Se había despertado en el ataúd y comenzó a comerse las manos, ya fuera por terror o hambre. Del mismo modo, en 1903, un joven de 14 años de edad fue enterrado en Francia, después de haber sido separado a la fuerza de su madre, que protestaba diciendo que no estaba muerto. El día después del entierro, la encontraron cavando la tierra con sus propias manos, tratando de llegar al ataúd. El ataúd fue abierto y encontraron el cuerpo del niño retorcido. Había muerto por asfixia. Métodos inútiles. Tan extendido estaba el temor de un entierro prematuro que un belga llamado Michel de Karnitski inventó una alarma de ataúd. Se trataba de una bola de vidrio que se colocaba en el pecho del cadáver. Si el pecho se movía tan solo un poco, la bola rodaba, lo que hacía que sonara una campana y se levantara una bandera 1 metro por encima del suelo. Incluso había un tubo acústico para que el cadáver resucitado pudiera pedir ayuda. La alarma fue un fracaso. La bola de cristal era demasiado sensible y al más mínimo movimiento de un cadáver en descomposición, la alarma saltaba, provocando continuas falsas alarmas. Para evitar la posibilidad de enterrar a personas vivas, en Alemania los cuerpos eran velados durante varios días antes del entierro. Algunos ataúdes tenían una pequeña abertura, por la que salía un hilo. El hilo estaba atado en un extremo a una campana y en el otro al dedo del cadáver por si se diera el caso de un error.
Es aquí que nace la expresión salvado por la campana. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comparte. Gracias por tu apoyo.